Voy a poner un ejemplo muy rápido para irnos al tema del nuevo procedimiento. Esta pestaña trae el procedimiento habitual. ¿Qué nos dice el procedimiento habitual? Tienes que ver a qué trabajadores les corresponde. Esto, el sistema de nóminas de Compact nos ayuda a hacerlo de manera automática. Entra y les digo lo que ves, el tipo de contrato que tiene esa persona, y nos dice, en el caso del empleado 1, trabajó todo el año y ganó 71,000 pesos. Y el otro ganó 67, el otro también 67. ¿No? Entonces, días totales, salarios totales. Siguiente dato que ocupa es, bueno, ¿y cuánto es la PTU? Voy a poner un ejemplo primero con una cantidad pequeña y luego hacemos uno para comparar el resultado con una cantidad mayor. Resulta que la empresa va a repartir 8,000 pesos de utilidades a sus 3 trabajadores. Entonces el procedimiento es, haces dos mitades de 4,008 pesos. Una mitad la vas a repartir en base a días y otra mitad la vas a repartir en base a salarios, buscando que no se vaya toda la utilidad a los trabajadores que más ganan. Y el hecho de repartir una parte en base a salarios, pues equilibra un poco las cosas, ¿verdad? Entonces, hago esos cálculos. La que voy a repartir en base a salarios, determino un factor para los salarios. En este caso, el factor es, agarro la utilidad que voy a repartir, que era la mitad, 4,000, entre el total de salarios, me da un factor de 0,194. Y la otra mitad que voy a repartir en base a días, que es igual de 4,000 pesos, entre el total de días trabajados, ahí me da un factor de 3,74. Y entonces ya se lo aplico a cada trabajador. A ver, el trabajador 1 ganó 71,000 pesos por el factor según salarios, le tocan 1,395 de PTU. Y en base a días, trabajó todo el año por el factor de días, le tocan 1,366 de PTU. Y así con cada uno de los colaboradores. Digo, a ver, en la mitad, en base a días, le tocan 1,366 y en base a salarios, 1,395. El total, 2,761. Hago lo mismo con los 3 colaboradores y veo que sí, es el total de PTU. Entonces, ahí está lo que me dice la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, y es la manera en como siempre lo veníamos haciendo. Ahí teníamos ya los 8,000 pesos integrados a cada quien. Voy a pasar a la otra pestaña. Aquí están, son estos 8,000. ¿Qué me dice ahora la fracción octava? Recuerden, esa fracción protege al patrón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi cálculo? No puedo pagar más de 8,016 pesos, porque esa fracción lo que va a hacer es protegerme. ¿Qué me dice? Dice, en ningún caso lo que le vas a dar al trabajador puede ser más de 3 meses de sueldo. Pues agarremos el primer caso. 3 meses de sueldo de esta persona son 17,746. Y dice, pero no puede, dice, es cualquier tope de estos dos, o 3 meses de sueldo o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. A esta empresa le había ido bien en los otros 3 años. En los 3 años tenía PTU, saca un promedio, y el promedio son 5,730. Dice, el que más le beneficie al trabajador de estos dos topes. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Que el cálculo que yo le había hecho no rebase ninguno de estos dos topes. Entonces, en los 3 ejemplos, no se rebasa. Este tampoco rebasa ninguno de los dos topes y este tampoco rebasa ninguno de los dos topes. Entonces, en este caso nos quedamos con este cálculo y a cada trabajador le vamos a dar lo que veníamos haciendo en años anteriores, ese procedimiento. Voy a hacer aquí abajo un segundo escenario. Supongamos que ahora son 30,000 pesos a cada quien. Eran 90,000 y todos trabajaron igual y todos ganaban igual. Entonces les toca 30,000 a cada quien.
Tengamos estos topes. ¿Por qué les digo que esta fracción octava protege al patrón? Porque yo patrón iba a repartir 90,000, pero me dice, no puede ser más de 3 meses de sueldo o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. El límite que más beneficia al trabajador. ¿Cuál límite de estos dos beneficia más al trabajador? El de 3 meses de sueldo. ¿No? Este límite quedó muy por abajo porque la PTU pues, no es tanto lo que se había repartido en otros años y este límite queda más alto. Entonces me dice, no, no le vas a repartir 30,000, le vas a repartir 17,000. Igual a este, no le vas a repartir 30,000, le vas a repartir 16,000. Entonces, yo había determinado 90,000 y resulta que nada más voy a pagar 52,000 de PTU. Entonces, la pregunta que nos hacía la persona hace rato, ¿qué hago con la diferencia? Hay 37,000 que ya no voy a pagar. ¿Qué hago con esos? Pues se cancelan porque siempre desde el momento en que sabía que yo iba a pagar PTU, yo tuve que haber hecho esto. Que a lo mejor ahí sí a muchos los agarró de sorpresa y hasta ahorita andamos viendo esto de estos cálculos. Por esto lo tuvimos que haber hecho a más tardar cuando hicimos la declaración anual. Ahí también debemos haber hecho ya de una vez el cálculo individual a nuestros trabajadores. Entonces estoy hablando de que en marzo tuvimos que haber hecho esto. No necesariamente en diciembre, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pues yo ya había hecho un cálculo, eran 90, contablemente hago el registro, hago una provisión, cargo al resultado los 90,000 y genero un pasivo de PTU por pagar de 90,000. Pero al momento que ya hice individualmente el cálculo, la ley me dice que no le puedo pagar 30,000, o sea, no se los puedo dar los 30, le tengo que dar 17, entonces la diferencia no existe, no es un pasivo para la empresa, porque la propia ley señala que no se los puedo pagar, ¿no? Entonces es cancelar ese registro. Digo, hoy ya si eso lo habíamos provisionado en diciembre y ya hicimos el cierre del ejercicio, si pues ya corrimos ese proceso, pues sería eh, cancelar la provisión, la voy a cancelar por los 90, porque 52 sí se van a pagar, entonces va a haber una salida en bancos por los 52 y los 37 voy a registrarlo contra otros ingresos porque si había ido con cargo al resultado en el año anterior. Por eso digo, lo correcto era antes de hacer la anual, hacer este cálculo individual para ya no hacer el pasivo por 90, hacerlo por 52, que eso es lo que se iba a pagar. Bueno, no sé aquí con este cálculo, si hubiera alguna duda, algún otro supuesto que quiera que veamos, ahorita lo podríamos platicar. Cualquier duda o comentario lo puedes hacer a través del chat, ¿eh? Que para mí estuvo súper bien explicado, bien claro. Igual, en el caso de que, por ejemplo, el promedio del reparto de la PTU de los años anteriores hubiera sido, no sé, de 30,000 pesos, entonces ahí sí en el caso 2, ahí sí se le estaría haciendo el reparto por 30,000 pesos, ¿verdad? O sea, es el que sea mayor, ya sea los 3 meses de sueldo o el promedio de los últimos 3 años. ¿Es correcto, contador? Ok. Sí, supongamos aquí que en el colaborador 1, Ajá. en todos debe andar igual, pero pensemos que aquí era así, Ok. todos de 28. Entonces, no le voy a pagar 30. Y dice, ¿cuál de estos dos topes le beneficia más? Ah, el del promedio, le pago Ok. 28. Entonces, porque es el de los dos el que más le beneficia al Ajá. trabajador, pero al patrón también le benefició porque le iba a dar 30 y le va a dar Claro. 28, ¿no? Entonces, este, también aquí no se pagaría completo Ujú. el cálculo, ¿no? Entonces, sí ocupo hacer eso. Yo, como lo he visto, no sé, aquí que está la licenciada Lucina, seguramente, pues, es un hecho, domina mejor que yo el sistema de nómina, ¿verdad? Pero yo a lo que hemos hecho nosotros es este cálculo
Esto nos lo hace el sistema, ¿verdad? Esta parte. Y manualmente nosotros estamos haciendo esto de acá, ¿verdad? Haciendo esas comparaciones. Pues no sé si el sistema lo hace, a lo mejor no lo hace. Pues me adelanto un poquito, comentarle que ya en la última versión que tenemos de Compact Nóminas, la 14.32, por si quieren verificar cuál es la que tengan instalada, ya lo tenemos esta nueva disposición para que podamos considerar. De hecho, ahí traemos la opción de lo que le beneficie, como comenta al trabajador, en base a qué, al tope de si es salario diario, diario integrado o base de cotización incluso, para ver con cuál salario se van a topar esos 90 días, ¿sí? ¿Verdad? Pero ya lo traemos por ahí. Sí. A ver, por acá hay trabajo, sí. Dice Talía que entonces ya el reparto de la PTU se debe ir haciendo desde marzo. Sí, desde marzo, si es moral, desde física, o más que nada determinarlo, ¿no? Determinarlo porque como lo vamos a poner en la declaración anual, si es un dato informativo que nos piden poner y digamos es el primer dato porque les decía ahorita que les ponía la ruta. Vamos a hacer la anual y lo primero que vamos a hacer es darle una copia a los trabajadores. Entonces, pues ya debe de traer el dato correcto. Imagínense que le damos la anual donde les habíamos dicho que eran 90,000. ¿verdad? Y a la hora que suman, a ver, oye, ¿a ti cuándo? Y cuando ven el proyecto dicen, oye, pues en el proyecto dice que nada más nos van a pagar 52,000. ¿Qué pasó? ¿Por qué la declaración dice 90 y a la hora de la hora nada más nos pagaron 52? Y ya el proyecto, pues ya tendría la comisión que explicarles, ¿verdad? Tendría que explicarles. Entonces, para evitarnos esos temas, pues sí sería desde un inicio que ya la anual, donde trae ese dato informativo. Recordemos que es solo eso, es un dato informativo que nos dice cuánto es la PTU que se va a repartir. No juega para nada en el cálculo de la declaración, incluso si le ponemos 0, pero si hay PTU, pues no vale, ¿verdad? La comisión va a hacer su revisión y ellos van a decir cuánto toca, ¿verdad? Pero ya el hecho de que esa cantidad de ahí no sea la que en total se repartió, pues ya genera dudas, de si nos están repartiendo bien o no. Entonces, sí, yo recomiendo que ya desde la declaración anual se haga el cálculo individual de la PTU. Por ahí también nos preguntan, contador, buenas tardes, para efectos del tope de sueldo, ¿sería el sueldo al 31 de diciembre del 2021? Sí es, bueno, no sé si se refiere a eso, decíamos ahorita, si se refiere a 3 meses de sueldo, serían los de ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es el sueldo que tiene ahorita la persona? ¿verdad? Porque ese es el tope que le voy a poner ahorita. Entonces, si una persona recibió un aumento de sueldo durante al principio de este año, se contempla ya el monto y el aumento. Ok. Y luego nos preguntan también, la cancelación de PTU comenta que es contra otros ingresos, pero es otros ingresos no acumulables, quiero pensar que es Es correcto. correcto. Sí, es correcto. De Así acuerdo. es. Muy bien. Porque Esas son las preguntas que hay. ¿qué se hizo contablemente? Si ponemos el ejemplo de estos 90,000, supongamos que lo hayamos hecho así, esos 90,000, lo que se hizo fue cargar al resultado del año 2021, cargarle 90,000 pesos, en un concepto que PTU del ejercicio. Y creamos un pasivo de que se deben esos 90,000. Pero al año, al 2021, ya le disminuimos a la utilidad, le disminuimos 90,000. 90,000 que no son deducibles. Fiscalmente tiene otro tratamiento la PTU, ¿verdad? No está ni pagada ni nada, no es deducible. Entonces, hoy que estoy cancelando una parte, que eran estos 37, que lo estoy mandando a ingresos, pues no es acumulable tampoco, ¿verdad? Fueron simples partidas contables que no tienen efectos fiscales.